Patricia Dávalos, que ahí la vimos, y trabajaremos en conjunto durante este espacio de esta tarde. Pensamos con el equipo una propuesta de taller, que se dispara desde una pregunta en cierta manera provocadora respecto a ¿por qué utilizar la información educativa? Para realizar un recorrido sobre algunos de los aspectos de la estadística educativa y sus fuentes, su relevancia, sus usos y los posibles accesos a la información. Y este espacio lo pensamos para un público en general, como un momento de reflexión y de intercambio acerca de la relevancia de las fuentes de información educativa. Hoy aquí nos acompañan de distintos lugares, vimos que hay gente de La Pampa, de Chaco, provincia de Buenos Aires, que nos pueden seguir contando de dónde son, seguramente por el tipo de convocatoria, algunos serán docentes, estudiantes, integrantes de equipos, directivos o perfiles técnicos, y otros quizás personas en general motivadas e interesadas por el uso de la información educativa. Pero a la vez nos animamos a pensar que quizás algo preocupadas por un saber que parece de alguna forma restringido a un conjunto de expertos y especialistas en bases de datos y conocimientos de estadística. Entonces les proponemos hacer un recorrido sobre los usos posibles de las principales fuentes, datos e indicadores para finalidades tales como la planificación educativa, la investigación, la gestión escolar y las prácticas pedagógicas. Vamos a presentar, a ver conjuntamente, en una forma muy acotada e introductoria, las principales fuentes de información educativa en Argentina, algunas de sus características y las dimensiones de análisis del sistema educativo. Vamos a hacer este recorrido explorando conjuntamente con ustedes ejemplos de usos posibles con escenarios prácticos mediante la búsqueda y utilización de información a través de sistemas de consulta de datos e indicadores educativos. Bueno, les contamos que Daniela y yo somos sociólogas, Patricia también, Juan viene del campo de la educación, nos hemos especializado en información y estadística educativa y socioeducativa, en las áreas de formación, investigación y consultoría, y como les mencionábamos, formamos parte del equipo del Observatorio Educativo y Social de esta universidad. Para quienes no lo conocen, les contamos un poquito. El observatorio tiene como propósito generar conocimiento a partir de información que produce el sistema educativo, instituciones, organismos y otros actores vinculados a la educación y a temáticas sociales, para que pueda ser utilizado como insumo relevante para el debate. La toma de decisiones en la política pública, la gestión escolar, la investigación y el campo educativo y social en general. Desarrolla informes cortos, serie de datos y producciones propias y colaborativas desde una perspectiva federal, a partir de las particularidades y desigualdades sociales y territoriales. Genera aportes para el uso de la información por parte de autoridades, equipos de investigación, docentes, estudiantes y otros actores y áreas de la UNICE. Bueno, sin más presentación, vamos a comenzar con este intercambio y, como decimos, una dinámica de taller, así que pueden comentarnos, hacernos aportes y consultas durante nuestra exposición sobre distintos momentos en los que vamos a intervenir y participar los distintos miembros de este equipo, para que esto se haga de una dinámica dialogada. Pueden hacerlo a través del chat, levantando la mano para que dejemos la palabra, pero bueno, para organizarnos les pedimos igual que mantengan los micrófonos cerrados y los abran solo para su participación. Les agradecemos que hoy nos acompañen. Juan, te doy la palabra. Bien, gracias Delia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente gracias por sumarse a participar de este espacio, que como recién contaba Delia, la idea es que pueda ser un espacio fluido de intercambio entre ustedes y entre nosotros. A partir de esta pregunta inicial que convoca el taller, voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? Preguntas del caso, ¿se ve la que pueden ver? ¿Tengo que preguntar? Díganme si sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces partimos un poco de esta pregunta cuando pensamos el taller, de por qué, ¿no? ¿Por qué sería relevante, por qué sería importante, o por qué alguien querría utilizar información educativa, pensando desde la perspectiva de la estadística educativa, las fuentes, y los posibles usos y accesos a la información. Entonces, decíamos de alguna manera que esta es una pregunta que hay que pensarla situada, ¿sí? en la época en que vivimos, porque cuando estamos hablando de información, en nuestro caso estamos hablando de una información bastante particular, que es la información proveniente de datos y de fuentes estadísticas de educación, en principio, ¿sí? Pero no solamente. Y decíamos, hay por lo menos 2 o 3 cuestiones, o 2 o 3 ítems que en esta época hacen que la pregunta inicial
pareciera casi una obviedad, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué usa la información? La primera es porque la información en términos de datos y de datos numéricos, sobre todo, y forma parte de nuestra vida cotidiana. Es algo que está sumamente extendido, que podemos encontrar en casi cualquier momento en que abrimos un dispositivo, entramos en una aplicación, miramos una noticia, escuchamos alocuciones de diferentes actores en la radio, en la televisión, o donde quiera que sea. Parece casi ineludible la presencia de datos, que se mencionen datos o que se haga una referencia. ¿Sí? Hablábamos el otro día cuando preparamos el taller, decíamos, uno entra a una aplicación de streaming de video y aparecen números, ¿no? 98% de coincidencia. ¿Sí? Y uno dice, bueno, no sé, no sabemos muy bien qué es lo que hay ahí, pero en principio aparecen, ¿sí?, los datos en nuestra vida cotidiana. Imagínense si hoy escucháramos a alguien, ¿sí?, que diera un discurso en político educativo, una norma, una decisión que no estuviera fundamentada en evidencia, que tuviera que ver con datos, nos parecería en principio algo ilógico. De alguna manera, como las imágenes que están ahí en pantalla dan cuenta, más aún si esto ya era una tendencia que se viene marcando hace mucho tiempo, los últimos años, ¿sí?, y estos últimos años de pandemia han hecho que sobre todo la información y la información numérica esté más presente que nunca. Y nos hemos acostumbrado a vivir, ¿sí?, con la presencia de números que dicen respecto de la realidad, ¿no? Y escuchamos todos los días y entramos a consultar que cuántos casos hay, que cuál es la relación entre cuántos aumentaron respecto a ayer. En otras épocas, años atrás, ¿se acuerdan? Hablábamos del riesgo país y era algo que resonaba en las noticias, era un número, ¿no? Esto estoy hablando varios años atrás. Pero digo, de alguna manera, en nuestra vida cotidiana, ya en un proceso que viene de larga data, los datos están presentes. Entonces, ese es un motivo inicial para poder responder a esta pregunta de convoca al taller. La segunda cuestión tiene que ver con la digitalización, que podemos llamar de los datos y de la información, que ha hecho que esto se pueda abrir a un público que no es necesariamente el público especializado, ¿sí?, que podía ser en otra época, o el público que tenía acceso al conjunto de fuentes de información, por tener una experticia o un acceso a las oficinas que generan, registran y guardan la información. ¿Sí? Hay mucho tiempo atrás, si uno quería acceder a los datos de los información sobre las instituciones educativas, había que trasladarse físicamente hasta una oficina, ¿sí?, o solicitar que te lo enviaran por correo, acceder a los archivos. Bueno, todo esto hacía que el acceso a la información no fuera algo sencillo, el acceso a los datos no fuera algo fácil accesible para cualquier persona. La realidad es que no solamente hay una disponibilidad enorme de datos, sino que además estos están accesibles para el público en general, merced a la digitalización y extensión de todo lo que es la conectividad. Ahí en pantalla nosotros mostrábamos algunos de los sitios que hoy, en diferentes escalas, ¿no?, algunos que son regionales, algunos que son internacionales, otros que son locales, que de alguna manera hacen este trabajo de disponibilizar, de poner en acceso para el público en general, en online, diferentes fuentes e información con mayores o menores grados de procesamiento, ¿sí?, pero que están ahí al acceso. Algunos con un grado de procesamiento bastante avanzado, que hacen que sea, digamos, de alguna manera visualmente y metodológicamente fácil de acceder, otros en formato de alguna manera más crudo, pero que están ahí, ¿sí?, y que permiten no solamente acceder a lo que tiene que ver con el nivel local, sino a otros niveles de agregación, incluso a nivel internacional. ¿Sí? Imagínense si yo decía ahí que acceder a información local en otro momento podía ser un engorro, imagínense ya pedir acceder a información de otros o de muchos países en simultáneo. Entonces, en este sentido, algo que se deriva también de lo anterior es que hay todo un desarrollo de plataformas interactivas y de visualizaciones que tienden también a que sea más fácil el acceso, no solamente porque está disponible, sino que además porque es más inteligible. ¿Sí? Tenemos todo un conjunto de plataformas y un esfuerzo de plataformas de visualización de datos que permiten que se pueda acceder sin la necesidad de contar, ya no solamente con los datos, sino además con la experticia, inclusive con el software y el hardware, así con los recursos técnicos y de conocimiento para procesar esa información y convertirla en algo que esos datos y convertirla en algo que nos pueda brindar información. Entonces, de alguna manera, cuando pensamos en el taller, decimos, este entretejido entre una vida cotidiana que está atravesada por el uso de los datos, por las referencias a datos numéricos, a información cuantitativa. Por el otro lado, una idea de que hay una disponibilidad porque hay todo un conjunto y un movimiento de que los datos estén accesibles, que haya bases de datos de acceso abierto, que haya repositorios que sean públicos. Y por el otro lado, un esfuerzo enorme de la visualización, de la publicación, del acceso
y el acercamiento a un público menos, que no necesariamente esté imbuido o metido en el tema, de alguna manera hace que sea un momento sumamente oportuno para apostar en esta línea de difundir el uso de la información. Pero también, lo cual no es un dato menor, es que el solo hecho de que existe, de que esté disponible, no alcanza para decir que eso genere algún tipo de efecto, ¿no? Que tengamos bases de datos almacenadas y megabytes, terabytes o petabytes de información que estén en repositorios abiertos. Que además es un trabajo de un primer procesamiento, de un acercamiento, de una graficación, de una visualización, de infografías accesibles y demás, y estén en línea, no quiere decir que eso genere nada. Si no hay, ¿sí?, un trabajo desde el punto de vista de los usuarios, con interrogantes, con preguntas que responder, con búsquedas específicas, con interpretación, ¿sí?, esa información, que esté o no esté, de alguna manera tiene el mismo valor. Por eso ahí recurríamos a esta imagen de la llamada pirámide de la información, la idea de que los datos son el punto de partida, ¿sí? Es un punto de partida, son muchos, son un montón, hay cada vez más, hay variedad y diversidad, pero son el primer escalón de un camino en el cual se requiere, ¿sí?, la intervención intencionada, la intervención dirigida por preguntas de investigación, por preguntas desde el punto de vista de la gestión, o por preguntas pedagógicas, o por preguntas del tipo que sea, para ir haciendo un camino en el cual esos datos se vayan convirtiendo en información, en conocimiento o en un saber que genere después efectos en la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, la idea de estas múltiples y diversas fuerzas de información, de fuentes de información, cobra sentido cuando uno lo mira en la idea de que también el conocimiento se construye en una red, ¿sí?, en que lo que uno está haciendo en un punto tiene efectos sobre lo que otro conjunto de personas, o de investigadores, de docentes, hace en otro lado, y que esto de alguna manera va retroalimentando esa producción de un conocimiento y de un saber que es colectivo. Buena parte de las políticas que tienen que ver con el acceso abierto a la información, el acceso abierto a los datos, por un lado apuntan a la transparencia en lo que tiene que ver con la gestión, ¿sí?, la publicación de datos de información pública, de cuáles son las cosas, así como hay indicadores de gasto, de utilización de recursos, también a una idea de retroalimentación en la producción de conocimiento. ¿Sí? Que somos muchos trabajando al mismo tiempo, en simultáneo, y que podemos aprender o tomar de lo que otro está haciendo en otro lado, sin necesariamente nos pongamos, ¿sí?, conscientemente, inmediatamente de acuerdo, mira, vamos a investigar todos este tema. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto, este estado de situación actual, este clima de época, de alguna manera aporta a nosotros a pensar que, bueno, que es una oportunidad, y que es uno de los objetivos también del observatorio, el abonar en este sentido, no solamente de la publicidad, sino del uso, la consulta, el uso de los datos y de la información existente. Dani. Bueno, gracias, Juan. Bueno, y en relación con lo que venía comentando Juan respecto de la relevancia de las fuentes de información, la información cuantitativa que está disponible, las oportunidades de su aprovechamiento, la idea ahora es hacer un paseo por las principales fuentes de información que existen en nuestro país. Y a continuación lo que les voy a mostrar es un breve esquema con el punteo de las fuentes que tenemos. Pasamos a la próxima. Bien, como les decía, es un panorama general. Verán que hay distintos tipos de fuentes de información que proporcionan datos que pueden ser utilizados para caracterizar el sistema educativo o el perfil educativo de la población. Algunas son provenientes de entidades y organismos del Ministerio de Educación, estas son las fuentes educativas, y otras tienen que ver con características socioeducativas, que bueno, son principalmente producidas por el INDEC, ¿no?, que tiene más un diseño que busca abordar distintas dimensiones respecto de la población de nuestro país, entre ellas las educativas, por lo tanto son de interés también. Bueno, en esta presentación y conversación que proponemos un poco es ver un poco más en profundidad las primeras tres fuentes educativas, que son el padrón de establecimientos, el relevamiento anual y el operativo Aprender como fuente de información. Pero bueno, aprovechamos también para hacer un breve paneo de qué otra información existe y está disponible para la consulta
de todos, porque es información pública. Por un lado están los censos, el Censo Nacional de Personal Educativo, los censos docentes. Comentarles que particularmente el CEMPE, que se hizo en 2014, fue el último relevamiento, y cuenta con antecedentes del año 94 y 2004, y tiene la particularidad de que relevó, hizo un censo justamente, información de todos los docentes y no docentes en los establecimientos educativos, de los distintos niveles y modalidades. Excluye, sí, el nivel universitario, ¿no? Entonces va a todos los niveles excepto el nivel universitario. Otra fuente de información, también relacionado con los docentes, tiene que ver con los informes indicativos del salario docente. Estos informes indicativos son producidos por un organismo específico, que es la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo. Y bueno, son unos informes que recopilan datos de salario docente para un grupo de cargos testigos, y se van publicando anualmente, cada semestre o trimestralmente, y permiten analizar la evolución justamente del salario docente en las distintas jurisdicciones, y también ofrece un promedio nacional ponderado según el peso de las jurisdicciones. Permite justamente analizar cuál es la situación salarial de los docentes y su evolución. También de este organismo, la coordinación que evalúa los costos del sistema educativo, surgen las tablas de gasto educativo, que tienen una serie importante de datos e indicadores que van del periodo 2001 a 2018, y muestran información de gasto de las jurisdicciones, clasificados por el tipo de gasto y también por nivel educativo, que también es información que está disponible para la consulta. Otra fuente de información que aborda otros temas es el Censo de Infraestructura Escolar, que es un censo que tiene antecedentes inclusive del 94, porque se aplicó un módulo dentro del primer censo docente del 94, otro antecedente por el 98, y otro por el 2005, 2006, y está justamente ahora, en este periodo 2021 y 2022, proyectado realizarse un nuevo censo que cubriría todos los niveles y los distintos sectores de gestión. Por otra parte, tenemos los operativos de evaluación internacionales, donde el Ministerio de Educación toma un rol importante en la articulación y en la realización de estos operativos, que en particular en nuestro país, a nivel nacional, se implementan dos, uno que tiene que ver con el nivel primario, que son las pruebas de TERCE, ERCE, PERCE según la edición. La última fue ERCE en 2019, y cuyos resultados se presentaron hace pocos meses. Y bueno, es una prueba que se implementa a nivel regional en los países de Latinoamérica. Son alrededor de 16 países los que participan, y evalúa, como dije, los aprendizajes de los estudiantes del nivel primario en las asignaturas clave como lengua, matemática y ciencias. Y otras evaluaciones internacionales son las pruebas PISA, que bueno, son implementados por un organismo, la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, y se implementan en un número mayor de estados alrededor del mundo, y estas pruebas están particularmente orientadas a evaluar los aprendizajes de los estudiantes de 15 años, que es una edad correspondiente al nivel secundario. También con foco en las mismas áreas de conocimiento, lengua, matemática y ciencias. Y un comentario general respecto de otra fuente de información, que es el Sistema Integral de Información Digital Educativa, el SINIDE, que es una fuente de información en desarrollo, es un proyecto que viene desarrollándose desde 2012, y que en el último periodo se estuvo trabajando sobre la construcción de una base nacional que tome información de las distintas jurisdicciones y pueda construir un dato nacional, una base de datos nacional, y su particularidad está en que permite
tener un registro, por ejemplo, nominal de los estudiantes, entre otras virtudes también, no solamente en términos de información educativa, sino también para gestión de esta información y de la propia gestión escolar en las instituciones. Bien, las fuentes socioeducativas tenemos estas dos que mencionamos, que son el censo de población y la encuesta permanente de hogares. La particularidad del censo es, bueno, su periodicidad, que es cada 10 años, y su cobertura, sobre todo, que aborda a la totalidad de la población, y que permite justamente obtener perfiles de la población, entre ellos en función de las variables educativas, nivel educativo alcanzado, y poder hacer análisis cruzados con respecto a otras variables, por ejemplo, de las condiciones de vida, ¿no? Y tiene de interés también, como la cobertura es total, general de toda la población, abarca todas las áreas, ¿no? Urbanas, rurales, inclusive la ruralidad dispersa. Y por el lado de las encuestas permanentes de hogares, su particularidad es que se relevan trimestralmente, pero sobre una muestra de población que reside en los principales aglomerados urbanos, ¿no? Y bueno, su foco también tiene un foco específico que es indagar el mercado laboral, por lo tanto hay muchas variables que se relevan en esa encuesta, entre ellas el perfil educativo de la población, con lo cual es de interés porque permite hacer cruces de información respecto del perfil de la población, perfil educativo, y por ejemplo su nivel de ingresos, y otras variables también que refieren al mercado laboral, situación laboral, etc. Bien, ahora lo que podemos hacer es hacer un recorrido más en profundidad respecto de las primeras tres fuentes. Les mencionaba primero el padrón oficial de establecimientos educativos. Bueno, en particular, el padrón es un nomenclador donde están listados la totalidad de establecimientos que ofrecen educación en nuestro país, ¿no? Es una base de datos que está disponible y que se actualiza un número de veces al año, y nos proporciona información a nivel de cada establecimiento, es decir, cada CUE, anexo, y nos da información tal como la identificación, la ubicación, su dirección, también qué ofrece, es decir, cuál es su oferta, en términos de qué niveles tiene, qué modalidades, y esta información es clave para una serie de aspectos. Por un lado, nos da la posibilidad de mirar en detalle la información y poder analizar o localizar los establecimientos, pero también poder hacer un análisis agregado, es decir, poder dimensionar la cantidad de escuelas que hay en determinadas regiones, provincias, localidades, los distintos niveles que nos pueda llegar a interesar. Esto puede ser de interés específicamente para la gestión, por ejemplo, de programas, donde se necesita hacer entregas de, por ejemplo, insumos, ¿no? Entonces se tiene información concreta y direccionada de la presencia de las escuelas, y eso facilita la gestión. Y para el lado de, digamos, otros fines posibles que tienen que ver con la investigación, nos permite tener una base como marco muestral, que bueno, en investigación puede servir para disparar investigaciones, encuestas, y poder llevar adelante consultas y construir investigaciones y demás. Y bueno, en particular el tema de tener la identificación y la ubicación, con la dirección, código postal, da lugar también a la georreferenciación. Esto es tener la latitud y la longitud que nos permite llevar la dirección de una escuela a un mapa, ¿no? Entonces esto permite construir también otro tipo de información, plasmar mapas y cartografías. Bueno, ahora lo que podemos hacer es mirar brevemente cómo es el padrón oficial de establecimientos educativos en su sitio web. Bueno, el sitio web, ahora se los está compartiendo Juan, está pasando los links, así que en un momento más pasará el
el del padrón. Básicamente tiene, como les mencionaba recién, un número de actualizaciones al año. La última que pueden ver en pantalla es del 15 de diciembre de 2021. Y también pueden consultar, en el caso de que fuera necesario, las actualizaciones anteriores. Hay alrededor de 7 u 8 en el año 2021. Bien, si entramos hacemos clic en la descarga del padrón, nos va a conducir a un archivo de Google que podemos descargar si quisiéramos a nuestro escritorio para poder trabajar con la información. Y básicamente cada fila, como pueden ver en esta planilla, representa un establecimiento, un CUE anexo, ¿no? Una unidad de servicio. Ahí Juan está haciendo el ejemplo de cómo se descarga para trabajar con estos datos, quizás de manera agregada. Y desagregadamente se puede ver que hay información en distintas columnas, ¿no? Tenemos información por ejemplo, de la jurisdicción, a qué sector, ámbito y departamento pertenece una unidad de servicio. Y si nos vamos hacia la derecha un poquito más, podemos ver, ahí está el código de identificación, ¿no? El CUE y el CUE anexo, sería como el número de documento de la escuela. Entonces, este es el identificador. Y hacia la derecha tenemos, bueno, el nombre de la escuela, también tenemos lo que les decía antes, el domicilio, código postal, el teléfono, y un poquito más adelante tenemos las ofertas. Por ejemplo, sabemos que esta primera escuela que estamos analizando ofrece educación común, ¿no? Entonces ahí se identifica que tiene un 1, corresponde al valor positivo, digamos. Es una escuela de educación común, y más hacia la derecha vamos a ver qué ofrece. Ofrece jardín maternal, inicial y primaria. Y también secundaria. Bueno. Así podemos ver una por una de los establecimientos, pero también podemos tener una aproximación agregada, ¿no? Poder ver, por ejemplo, hacer un recuento de cuántos establecimientos hay en determinada localidad que nos interesa analizar. A ver, por ejemplo, si filtramos en el departamento, se me ocurre, ¿alguien quiere ver algún departamento? ¿Se ofrece a decir un departamento para indagar? Si no, lo dejo a tu criterio, a ver si se puede elegir alguno. Bueno, en un filtro... Está lenta la carga, porque son muchos. Son muchas filas. Sí. Bueno, Agustina dice la comuna 15. La comuna 15, a ver, vamos a la comuna 15. Cargué. Si hacen la descarga directamente al Excel, va mucho más rápido, porque acá lo está haciendo la impresión. Mira, si en vez de por departamento vamos a tomar por jurisdicción, pero si no lo ha cargado. Juan, mientras que vos haces esto, les mencionaba que, bueno, nos está Walter comentando por chat, y esto hago un comentario así general. Seguramente ustedes conocen otras fuentes de información, ¿sí? El paneo que nosotros acabamos de hacer, que Dani acaba de mencionar, no es de ninguna manera exhaustivo. Son las principales fuentes de información referidas a información educativa, pero hay otras fuentes de información que tienen algunos aspectos del sistema educativo o de caracterización de la población en relación a la educación, u otras variables que son fundamentales. Acá Walter nos hablaba de otra fuente del INDEC, que son los informes técnicos sobre acceso a Internet y TICs, que es un tema sumamente relevante, y es un tema sumamente relevante en esta coyuntura, y así ustedes seguramente recordarán otros, nos pueden compartir, nos pueden seguir compartiendo por chat qué otras fuentes les parece que son importantes para seguir complementando el conjunto de fuentes que dan cuenta de la información educativa en nuestro país. Ahí hice el filtro por defecto, la planilla que está cargada tiene un contador, que es un recuento de cuáles son las unidades. Entonces yo al filtré Chaco, el número se redujo de los 63.000 y piquito que había a 3.157. Entonces uno rápidamente podría, no sé, te pregunta, bueno, ¿cuántas unidades educativas o cuántas escuelas hay en tal provincia? Puede ingresar ahí, hacer ese filtro y tener un número aproximativo
bastante rápido. Así mismo. También, como les decía, hay oportunidad de hacer este análisis agregado según los intereses de cada usuario, con la información que, bueno, abarca estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, qué niveles y qué oferta, qué modalidades está en la oferta de las distintas unidades de servicio. Bien, podemos mirar la siguiente diapositiva de la presentación. Tenemos al relevamiento anual. Bien, bueno, el relevamiento anual podemos decir que es actualmente la principal fuente de información del sistema educativo, por el nivel de cobertura que tiene, que es la totalidad de los establecimientos, y también por la variedad de temas que releva, además de su larga trayectoria, ¿no? Es una fuente que comenzó a relevarse en 1996, esto a través de los cuadernillos que están la pequeña imagen muestra los cuadernillos de distintos colores, seguramente los reconozcan quienes trabajan en escuelas, y bueno, a partir de 2011 se convirtió el sistema de carga a la web, y hay una alta cobertura de escuelas trabajando con esa modalidad del relevamiento. Dani, permiso, sí. acoto algo. Recién hablábamos de dos fuentes de información sumamente relevantes. En este caso, el reglamento anual, como decía Dani, muchos de ustedes seguramente tengan en su cabeza la imagen del cuadernillo azul en papel, digamos, en los equipos directivos, o las personas a quienes los equipos directivos, digamos, ponen como responsable, lo hacen todos los años. Esto es un censo del sistema educativo que se hace cada año, de todas las escuelas, digamos, de todas las modalidades y los niveles de nuestro país. Es un relevamiento de enorme envergadura para todo el sistema educativo y para las áreas de estadística a nivel jurisdiccional y a nivel nacional. Ahora Dani nos va a contar un poco cómo se da esta cadena, digamos, de construcción de esta información en los distintos niveles. Pero aquí, digamos, todos participamos desde el sistema educativo a completar esta información que da cuenta de las distintas unidades que se relevan, digamos, de los estudiantes, de los docentes, de las escuelas, caracterizándolas, digamos, y de alguna manera, digamos, somos partícipes de esa producción de información, que ahora vamos a ver cómo se sistematiza, cómo se agrega en dato, digamos, dato agregado se llama, ¿no? Ya no es el dato de cada escuela, sino es el dato agregado que conforma las estadísticas educativas, y cómo podemos acceder a esa información, que si bien somos partícipes de esa cadena de inicio en la producción, al final como que nos perdemos y no sabemos, digamos, cómo esa información termina conformándose y termina sistematizándose, divulgándose y utilizándose. El padrón, como decíamos recién, aparece en las escuelas. Las escuelas están allí en digamos, lo que se llama marco muestral, es decir, es esa gran sábana del conjunto, digamos, del universo de las escuelas, ¿no? Que se utiliza muchísimo para la realización de muestras, digamos, de subuniversos, para lo que decía recién Daniela del tema de poder adjudicar recursos, de poder decir, bueno, si estos son mis destinatarios, las escuelas de tales niveles, de tales modalidades, bueno, ¿a quién les vamos a llevar? Les vamos a acercar, digamos, los recursos que forman parte de determinados programas, de determinados proyectos educativos que involucran muchos recursos de los que ustedes seguramente serán partícipes en las escuelas, recibirán y tendrán que ver, digamos, piensan, digamos, de qué universo formarán parte y qué información se utiliza para construir ese universo destinatario. Estas son dos fuentes fundamentales del sistema educativo, para las distintas acciones que se llevan adelante, pero también para la comprensión en otros niveles digamos, del uso del conocimiento, como decíamos que es la investigación educativa, la planificación, digamos, educativa, la gestión escolar, y también como estudiantes, también como, digamos, quienes nos estamos formando, para poder dar cuenta a veces de proyectos, digamos, de documentos, de estudios, ¿no? Que necesitan contextualizar fenómenos que vamos a quizás describir desde otras técnicas, desde otros instrumentos, a veces hacemos abordajes cualitativos, pero que queremos poder decir en una primera instancia de qué se trata ese universo que nosotros vamos a abordar con distintos objetivos. Bueno, quería comentar esto también como para darle un marco de contexto, ¿no? De los usos de la información y de la construcción de la información, porque ahora estamos entrando básicamente a cómo esto se difunde, a cómo esto ustedes pueden acceder, ¿no? Cómo pueden ser cada vez más usuarios, digamos, cómo pueden cada vez más allanar ese camino para poder, como mostrábamos recién,
entrar a un link, estos links que pasamos por el chat, estos links que seguimos viendo en cada una de las formas de difundir, y con eso entrar a un formato de divulgación de la información, que cada vez es más amigable para que muchos podamos acceder a él. Dani, perdón. No, perfecto. No, muy válida la acotación y es justamente el propósito de explorar las fuentes para poder acercar información que está disponible y que está al acceso de todos para, por lo pronto, empezar a explorar. La siguiente diapositiva, bueno, un comentario más respecto del proceso de producción de la información estadística, ¿no? Como dijo Delia recién, el primer eslabón de este circuito, de esta cadena, son las escuelas, ¿no? Que en principio realizan su tarea de enseñanza diaria, cotidiana, que se plasma en información, en registros, y que después se vuelcan agregadamente en el relevamiento anual, ¿no? Eso da lugar a la primera información que vuelcan las escuelas en el aplicativo que utilizan con el RAWeb, por ejemplo, o en los cuadernillos en los casos donde todavía se implementen, y cada jurisdicción es responsable de consolidar la información que recibe de las escuelas en su territorio, ¿no? De esa manera se hace un primer trabajo de consistencia y chequeo de la información que se aprovecha para análisis provinciales, jurisdiccionales, y que luego se consolidan en una base que integra el Ministerio de Educación de la Nación entre todas las jurisdicciones. De esa manera, también existe una variedad de insumos disponibles, que ahora vamos a mostrarles, de los medios de acceso a esta información. Principalmente vamos a hablar de estos 4 que tienen que ver con las presentaciones que hace el Ministerio de Educación de la Nación, y probablemente haya información que las provincias y las jurisdicciones en general también difundan, ¿no? de sus propios territorios. Aquí vamos a ver la compilación nacional que presenta desagregación también jurisdiccional. Por ejemplo, en el caso de los anuarios estadísticos. Los anuarios estadísticos son, podemos decir, una salida de las principales dimensiones de la estadística educativa. Vamos a ver si hay un procedimiento para descargar un anuario. Pero bueno, aquí en la página web ven que están las compilaciones de estos anuarios en planillas de Excel, ¿no? Entonces nos va a descargar un archivo comprimido, que puede ser, el último es de 2020, que se subió hace muy poco tiempo, este es el último publicado, y está acompañado de un documento metodológico, que son precisiones, son los datos acerca de los datos, ¿no? Información que nos permite orientar, a los usuarios al consultar la información, definiciones, particularidades del relevamiento, su alcance, etc. Y Juan estaba bajando un poquito hacia la último relevamiento que está disponible, creo que es el primero, el del 96, ¿no? Entonces uno pudiera consultar información histórica a través de estas descargas. Cuando se hace una descarga, vamos a tener una serie de carpetas, y vamos a tener cuadros generales, y después información para modalidades común, especial y adultos. Ahora abrimos una pestaña de cuadro general para ver un poco la información que contiene. Bien, acá tenemos información, cuadro general de alumnos, ¿no? Vamos a tener alumnos por nivel y por modalidad, en una tabla. Y tenemos una mirada histórica, ¿no? Este es un recorte del periodo que va 2011 a 2020, siendo 2020 el último reglamento disponible. Y la desagregación por nivel dentro de estas 3 modalidades que están presentadas. Común, especial y adultos. Bueno, ahora podemos mirar otra forma de presentación de la información que proviene del relevamiento anual. Recordemos que esta información entonces partió de
de la carga de las escuelas sobre el aplicativo, bueno, se vuelca en estos formatos de presentación. Esta información del relevamiento anual, otra forma de acceder es a través de las bases de datos, que se denominan bases usuarias, que quizás esto es para un uso con un mayor dominio de manejo de por lo menos Excel, donde tenemos de vuelta información, como vimos hace un momento en el padrón de establecimientos, información a nivel de los establecimientos, donde cada establecimiento va a tener no ya su CUE anexo, sino un ID ficticio que enmascara, digamos, su CUE anexo, porque el CUE anexo, básicamente en este caso no es información que se permita mostrar por una cuestión de secreto estadístico. En particular, las bases usuarias tienen una diversidad de información del relevamiento anual, no solamente de los alumnos, como acabamos de ver en el anuario, también, por supuesto, de las instituciones, unidades de servicio. También hay información acerca de variables como la población que asiste a las escuelas, digamos, el origen de los estudiantes, los cargos, la edad, alumnos por edad, las características del establecimiento, en fin, son una diversidad de dimensiones, y también están acompañadas por estos materiales, tal como el documento metodológico y el diccionario de datos, que permite justamente trabajar con la información de manera cuantitativa. Bueno, bien, ahí estamos viendo el diccionario de datos. Bueno, tiene una serie de tablas con definiciones de cada una de las bases de datos que integran esta colección, ¿no? Desde la base de matrícula, también de trayectorias, de cargos y las demás. Muy bien. Bueno, podemos ver el siguiente medio de acceso a la información. Bueno, es el mapa educativo nacional, que es otra manera de ver reflejada información de los establecimientos mediante cartografía. Y tenemos la oportunidad de verlos plasmados por nivel e ir acercándonos a distintas áreas de territorio que nos interesan, ¿no? Ahí vemos la gran concentración que hay en la región del centro del país. En particular esa es educación inicial, ahora primaria. Y en la secundaria. Y bueno, en particular también con estos mapas es posible hacer descargas a través de servicios de georreferenciación para usuarios avanzados, y que es importante saber que es posible trabajar con esta información. Bueno, ahí está la fuente de información, por ejemplo, esto está basado en el reglamento anual de 2019, ¿no? Entonces próximamente esperamos esto se vea actualizado con el reglamento de 2020. Bueno, tenemos ese nivel de desagregación, ¿no? A nivel del territorio, con una lupa, según qué nos interese mirar y explorar. Hago un comentario. Algo de esto dijo Juan al comienzo, es decir, cada vez es más la información que está disponible en formatos diversos. Ahora, necesitamos una pregunta, necesitamos un objetivo para direccionar esa búsqueda y para poder encontrar el dato, ¿no? Entonces, vamos a utilizar incluso, entrar hacia un mapa, digamos, interactivo, o buscarlo en el mapa, o buscarlo en una base usuaria, o buscar el dato más general de descripción del sistema educativo en un anuario, tiene que ver con qué tipo de pregunta me estoy haciendo, qué tipo de datos estoy buscando, y esto es necesario, digamos, para direccionar esa búsqueda. Saber cuáles son los caminos posibles, o sea, que es el recorrido que estamos haciendo, nos permite responder preguntas que nos formulemos.
pero la información no va a responder a preguntas que no existan, o no estén formuladas correctamente, o no sean propósitos que, digamos, estemos dando cuenta de ello. Esto tiene más que ver con una lógica metodológica, digamos, ¿no? De cómo abordar la información, como ya sea que uno la produzca, o ya sea que utilice fuentes secundarias, pero no queremos dejar de hacer hincapié en esto, porque cada vez son más los medios de difusión y divulgación de la información, y celebramos esto, pero también uno se pierde, ¿no? Porque dice, bueno, pero con todo esto uno puede decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la diferencia entre entrar al anuario, o ir a una base usuaria, o venir al mapa? Bueno, depende solo de qué nivel de expertise tenga yo para manejar un Excel o una base. No, depende de la información que esté buscando, de digamos, qué pregunta querramos, digamos, responder. ¿Para qué la querramos utilizar? ¿De qué forma la querramos utilizar? ¿De qué forma digamos, en qué formato también la querramos utilizar? Hay una cantidad de cuestiones que estamos transitando para poner, digamos, en discusión cuáles son todos estos elementos, digamos, a la hora de ver qué información tenemos disponible, de cuáles son sus alcances y todavía también, por supuesto, muchas de sus limitaciones. Bueno, perfecto. Bien, tenemos un otro formato de presentación de la información, que es el SICTIE. El SICTIE por su sigla, pero bueno, es el Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos, que también está orientado a la difusión de información, con una organización por nivel. Como pueden ver, hay pestañas para cada uno de los niveles, y que bueno, presenta información en un tablero, en un formato de visualización interactivo. Acá entramos, por ejemplo, a educación primaria, esto es de educación común. Y vamos a tener una serie de dimensiones de análisis que podemos consultar. Puede ser información general, de localización y oferta, también de contexto, características de la población. Entonces acá estamos en los datos generales de escuelas, alumnos y cargos docentes, y vamos a tener una mirada sobre el total del país o de la jurisdicción que nos interese observar. Tenemos una serie de filtros en la parte superior que habilitan escoger, por ejemplo, una jurisdicción de interés, o también puede ser una región de interés, que esa es otra mirada posible del territorio. Algo que quizás está bueno aclarar acá en SIGDIE, porque venimos hablando de relevamiento anual, ¿no? Y de las formas de divulgar esta información, es que el SIGDIE no solo tiene el relevamiento anual, no solo publica fuentes, digamos, la fuente de relevamiento anual, sino que también tiene, digamos, otras fuentes del Ministerio de Educación, como es Aprender, como es el padrón de establecimientos que vimos. Por esto que planteaba Dani, que es este tema de que cada vez más, utilizando, digamos, los códigos de identificación, digamos, de los establecimientos, de las localizaciones, las unidades de servicio, uno puede machear, lo que uno llama machear fuentes, bases, para poder dar cuenta de toda la información que se obtiene de los mismos establecimientos a través de distintos relevamientos. Este sistema de consulta, de esta manera, bueno, muestra información de distintas fuentes, pero uno podría hacer trabajos, digamos, donde utilizando bases de distintos relevamientos, con las mismas unidades de observación, adquiere las distintas dimensiones que se relevan en los distintos relevamientos, que tienen, por supuesto, objetivos y propósitos diferentes. Entonces quería aclarar como que este sistema de información incluye más que el relevamiento anual. Bien, acá tenemos una mirada sobre una provincia. Bueno, en su momento estaba Jujuy filtrado. Y tenemos una pregunta de Walter respecto de si hay un reglamento general de protección de datos ante un incidente de ciberseguridad. ¿Se aplican backup permanente? Sí, bueno, a ver, las fuentes de información que mencionamos depende del Ministerio de Educación de la Nación. Es un organismo, por supuesto, que tiene áreas de informática, áreas de seguridad, y esto está coordinado, digamos, en el caso del reglamento anual, por ejemplo, es
un trabajo coordinado entre las jurisdicciones y nación, y por supuesto trabajan una fuente común, y por lo cual mismos sistemas de información que se retroalimentan y se conforman en una única base nacional, así que todo eso está regulado, digamos, no solo por la normativa, digamos, de seguridad, sino también por los sistemas de seguridad, digamos, informáticos que dan soporte a las áreas jurisdiccionales y nacionales. Bien, bueno, acá teníamos una mirada jurisdiccional, por ejemplo, aplicando un filtro en la parte superior de la provincia de Jujuy, y bueno, tenemos los datos generales de escuelas, esta desagregación por estatal y privado, y bueno, rural y urbano. Y si se fijan, el diseño de este tablero acompaña los datos junto con una pequeña llamada donde se ve las definiciones de los conceptos que están involucrados, que creo que es importante para los usuarios en términos de entender qué es lo que está viendo en pantalla, y asimismo la fuente, ¿no? En este caso tenemos los establecimientos, y la fuente es el padrón, justamente como decía Delia, no es solamente el reglamento anual, es una integración de distintas fuentes. Y si vemos alumnos, debería ser si nos pasamos en el 92.000, por ejemplo. Bueno, acá tenemos el padrón porque son los establecimientos. Bueno, y tenemos la serie de años que va de 2020 a 2011, si no me equivoco, o 2011, sí, correcto. Y también la oportunidad de ver datos a nivel de región, que esto es una particularidad, no solo por jurisdicción, sino también las regiones Centro, Cuyo, Mediano y Sur. Bien, hay otras pestañas que uno puede ir recorriendo con el navegador de la parte de abajo para ir explorando la información. Son un total de, bueno, 7 pestañas, no, 8, sí, 7 pestañas más la carátula, donde hay información diversa. Acá tenemos filtrada la región de Cuyo para el año 2020. Y tenemos, bueno, información de distinto tipo respecto de la oferta y las características de la misma, ¿no? Por ejemplo, porcentaje con subvención y sin subvención de escuelas primarias en la región. Bien, entonces esa información que como decía Delia hace un momento, es interesante para explorar quienes quieren tener una mirada general, pero también es de interés para quienes quieren acceder a información específica según justamente las necesidades de cada caso, ¿no? Las preguntas que tengan. Bien, esto respecto de los medios de acceso a la información del reglamento anual. Ahora lo que podemos hacer es mirar un poquito otra fuente de información, que es la del operativo Aprender. Que bueno, un panorama general de estas evaluaciones, que bueno, son evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones estandarizadas, que se implementan en una secuencia que vienen a reemplazar al Operativo Nacional de Evaluación, que era su antecedente, y las pruebas a aprender inician en 2016, y tienen una frecuencia que bueno, empezaron siendo anuales, y luego pasaron a ser bieniales, y relevan información a nivel censal, es decir, con todos los estudiantes de los últimos años de los niveles, por ejemplo, y también acompañan otras pruebas que son muestrales, es decir, con una parte de los estudiantes, a veces relevando años intermedios o distintas asignaturas o áreas de conocimiento, ¿no? Y las principales áreas que se evalúan son lengua matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y la información se presenta desagregada en 4 niveles de desempeño, y el diseño de estas pruebas está basado en los núcleos de aprendizaje prioritarios, y también tienen de interesante que no solo están las pruebas, digamos, los cuadernillos donde están los ejercicios que hacen a la evaluación propiamente dicha, sino también que hay unos cuadernillos complementarios
que se implementan con los estudiantes que completan las pruebas, pero también con los docentes y con los directivos, ¿no? Y esto nos da una mirada muy rica de la información y de, bueno, justamente de los estudiantes que pasan por esas evaluaciones y que permite complementar los resultados con otras variables, ¿no? Otros factores que también intervienen en los determinados desempeños que alcanzan los estudiantes. La siguiente. Bien, y en relación con los medios de acceso a la información de aprender, ahora en momentos vamos a ver la página web, pero hay una serie de distintos informes a lo largo de los años, desde su primera implementación, se han presentado tanto informes nacionales, regionales, provinciales, y también informes temáticos, según cada año, donde se pone un foco específico en los relevamientos para explorar áreas específicas, tales como por ejemplo los aprendizajes de los estudiantes migrantes, por ejemplo, o aspectos específicos sobre conocimientos. Bueno, hay una batería de información que ahora podemos consultar en la página web. También está integrado en el CICDIE que vimos recién, algo de eso mencionó Delia, y hay bases usuarias para poder descargar y trabajar con la información mediante procesamiento cuantitativo. Acá está la página web. Bueno, entonces tenemos, la primera mirada es sobre los distintos, las pestañitas de los años, ¿no? Es esta información de cada uno de los operativos, que van del 16 al operativo de 2021, que bueno, por ahora no tiene información disponible porque es reciente, pero hay información de contexto. Quizás entramos en Aprender 2019 o 2018 para ver algo de información disponible. Bueno, en primer lugar tenemos los resultados de la evaluación, están integrados en un informe de evaluación de la educación secundaria en Argentina, específicamente porque Aprender 2019 se enfocó en el nivel secundario. Y bueno, tenemos el informe de evaluación, que no solo trabaja con la fuente de aprender, sino que la integra junto con otros indicadores de otras fuentes, una mirada integral de esos resultados de aprendizaje. Y si miramos la página donde está Aprender 2019, también tenemos un acceso a las bases de microdatos para trabajar con procesadores, ¿no? Por ejemplo, las bases de CPCS o CSV, y por supuesto acompañados con un documento metodológico que orienta a los usuarios. También se puede trabajar con los cuestionarios para mirar cómo se releva la información. Y aquí hay un informe temático específico de un análisis de respuesta a ítems de matemática. La siguiente información o recursos tiene más que ver con la implementación de las pruebas a aprender, ¿no? Entonces están las guías para los aplicadores, para los veedores, y demás materiales de difusión. Muy bien. Bueno, y acá un panorama general del CINIDE, que ya lo mencionamos momentos atrás, y podemos pasar a lo siguiente. Bien, le paso la palabra a Juan. Bien. Bueno, un poco como hoy señalaba Delia, cuando uno hace el recorrido por todas estas fuentes de información disponible, como también decíamos al principio, es un montón, ¿sí? Hay mucho, hay muchas cosas, y en una primera entrada uno puede quedar como medio mareado. En una segunda también, en la tercera probablemente también. Ya después para la cuarta te empezás a ubicar. Pero todo tiene que ver con el punto de partida, decir, bueno, Juan, ¿para qué perdón, uno? creo que nuestros participantes deben estar bastante mareados hasta acá. Yo no sé si nadie necesita respirar y decir algo, por ejemplo, antes de que nos demarquemos en esta segunda parte. ¿Les parece? A ver, no sé, algunas impresiones, algo sobre la experiencia que vienen teniendo en información, si esto es muy abrumador, si ya vienen teniendo algún acercamiento, si esto les proporciona conocimiento nuevo, si les parece que les faltan más información y se las podemos proporcionar. Hagamos algún pequeño feedback antes de esta segunda parte, ¿les parece?
¿Alguien se anima a decir algo como esto es demasiado o es muy abrumador? Adelante, Karina. Sí, Karina. Yo me animo, no. La verdad que yo digo, estamos participando acá con Fabiola, que debe estar por ahí. Somos de Puerto San Julián, de la provincia de Santa Cruz, y la verdad que estuvimos trabajando, nosotros estamos trabajando con Lilia en esto de evaluación. Yo soy fresquita, nuevita y a estrenar en el cargo de directora provincial de evaluación en el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz, media como con mucho miedo, y todo esto imagínense lo que es. Además, nosotros estuvimos trabajando desde el 1 de febrero con Fabiola, armando un mapeo de toda la provincia, y buscando hasta en los cajones información, y yo voy mirando todo esto y yo digo, Dios mío, ¿por qué no entré antes? Si ya lo tenía todo. Entonces, bueno, digo, trabajamos tanto con Fabiola me debe estar escuchando en este momento. Trabajamos buscando información, llamando a estadística, hablando con las escuelas, porque bueno, yo estaba en el cargo de directora regional de educación, que tenía a cargo escuelas, un cargo más territorial, y bueno, como que no estaba muy empapada en lo que tiene que ver con evaluación y estas estadísticas, estos números, estos datos, que está todo acá. Y yo digo, Dios mío, estuvimos, ¡ay, cuánto tiempo! Pero bueno, la verdad que es súper facilitador para nosotros. Lilia me dijo, participá de estos encuentros porque te va a servir un montón, y realmente es Lilia y no se equivoca. Y es maravilloso, todo lo que estuvimos, yo fui anotando, tengo un punteo gigantesco para no olvidarme de nada, pero la verdad que es maravilloso. Me gustaría tener esta grabación también para poder volver a mirarla, porque seguramente que algo me quedó en el tintero, pero la verdad que es maravilloso. Cosas. Sí, Karina, a ver, para que no te sientas tan mal, es decir, esto no circula tan fácilmente. A ver, nuestro propósito es difundir más, digamos, cuestiones que siguen siendo bastante técnicas en manos de quienes tenemos estos perfiles. La verdad es que la idea es que cada vez más los distintos actores del sistema educativo, el público en general, desde distintos lugares, de distintas necesidades, de distintos objetivos, puedan tener con claridad hacia dónde ir cuando necesitan determinada información. Lo que vos planteás es así, o sea, no es distinto. No, es así. Es así, Delia, y cuando Juan iba subiendo en el chat, le puse muchas gracias, porque de verdad les agradezco, porque considero que esto nos facilita y nos allana mucho el trabajo nuestro. Entonces, es maravilloso. Estoy enamorada de todo esto. Bueno, es muy gratificante para nosotros, es muy gratificante porque sentimos que, bueno, podemos aportar algo, digamos, a la realidad cotidiana de quienes quieren, además, tienen mucha intención de utilizar la información, y la información está disponible, ¿no? Y a veces parece que, bueno, si no sabemos utilizar el SPSS o no sabemos algunas cuestiones estadísticas, no tenemos forma de acceder. Y también es cierto esto que vos decís, que muchas cosas se siguen funcionando con llamados y con papeles y con cuadernos, ¿no? No, aparte de Delia, discúlpame, pero aparte, atrás de esto, hay un trabajo sumamente importante e intenso de nuestros compañeros, de gente claro, que está trabajando en esto, y que está buenísimo poder compartirlo. Es sumamente importante, porque hacemos un trabajo entre todos, no somos islotes. Entonces me parece sumamente importante que poder compartir, y que, bueno, el trabajo maravilloso que están haciendo ustedes, nosotros lo podamos tomar y que nos sirva a nosotros para los trabajos que necesitamos, lo tengamos de insumo para futuros trabajos que estemos haciendo nosotros. Sí, tal cual, Karina, es así, y lo que vos nos contás nos llega muchas veces a través de distintas instancias de información, o a veces mails, o a veces llegadas, cuando nosotros hemos circulado también por las jurisdicciones, y también es muy enriquecedor para nosotros que nos den cuenta, digamos, de sus propias realidades y necesidades de la información. Nosotros estamos muy cercanos por motivos varios, por nuestra tarea, por nuestra localización, por muchas cuestiones, y a veces, bueno, estas cosas no circulan, como decíamos antes, de la forma que sería lo más aprovechable posible. Así que te agradecemos que nos compartas esto. Por supuesto, este canal está abierto. Nosotros estamos trabajando con Lilia, hemos propuesto 3 instancias más de evaluación en esta instancia de UNIPE
virtual, porque, bueno, puntualmente el tema de evaluación también es un tema que, más allá de todas sus controversias, todas sus discusiones, todas sus cuestiones en relación a sus objetivos, sus alcances, tiene todo un tema relacionado con la información y la circulación de la información, en relación a las escuelas, en relación al uso de la información para la planificación educativa, ¿no? Para el rendimiento, digamos, de la política. Bueno, todas estas cosas también tienen que ser parte de mesas que te permitan seguir generando los debates y las discusiones en relación a cómo se difunde, cómo se usa, y si los usos son, digamos, acotados, o podría haber mejores y mayores usos, digamos, de los distintos actores y los distintos ámbitos del sistema, digamos, para poder seguir aprovechando esta información. Así que te agradecemos esa participación, y Analía, ¿querés decirnos algo? Que tenés el micrófono abierto. Hola, Analía. Hola, buenas tardes. Yo también soy de la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz, y de allí, en el año 2004, estuve a cargo de una escuela rural, número 48, Bajo Caracoles. Acá la seño Karina debe saber de dónde es la zona norte, y también me hizo recordar que como ser personal docente único, estaba a cargo de dirección, escuela, cocinera, hacer la leche, todo, que me gustó gustosamente hacerlo, ¿no? Y tuve que completar el cuadernito azul. Allí, entonces, en el 2004, estoy diciendo, no había teléfono en la escuelita, en la escuela, entonces tenía que hablar un teléfono público. Y uno de allí de estadística, ya habíamos acordado de llamar, y bueno, lo que me enseñó y lo que aprendí en ese momento de completar, porque en ese cuadernito azul era completar para un colegio de 500 alumnos, y yo tenía de 15, 20 alumnos. Así que sí, y esto, como dice de aquí en Santa Cruz, esto es, pero una información única y repetible, y agradezco estar también aquí y de tirar la info desde dirección a una dirección, ¿no? De un directivo, porque está plasmado muy lindo y bien, ¿no? Lo felicito y agradezco también de estar aquí, porque esto me nutre en cuanto a la información y a la estadística. Y gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad es que nosotros nos sirve también para saber, para seguir, digamos, sabiendo que esto es una necesidad. Está bueno seguir haciéndolo en distintos espacios, digamos, y convocando y abriendo, digamos, esta oportunidad. Así que agradecemos enormemente, digamos, estas devoluciones y estos comentarios. No sé si alguien tiene un comentario. Había un comentario en el chat de Walter, acá se lo dejo a Juan, por el carácter técnico del comentario, porque sé que ahora, cuando habrá datos país, se va a poner de lleno a comentar estos alcances y limitaciones. Habla puntualmente del Power BI. Antes que por eso pasemos a eso, ¿algún comentario o que haya quedado? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? Solo para hacer una aclaración, lo que fuimos presentando hasta acá, bien, ahí volvemos a esa. Yo dejé en el chat, pregunta Silvia, la diapositiva con las fuentes. Ahora volvemos, yo dejé arriba en el chat, un poquito más arriba, están listadas las fuentes con los links de acceso directamente. ¿Sí? Un comentario tenía que ver con lo siguiente: lo que presentamos hasta acá, las diferentes fuentes y los sitios, así como tanto el mapa educativo nacional como el SIGDIE, el visualizador de datos que vimos, todas son producciones de organismos estatales, toda esa producción del Ministerio de Educación, ¿sí? Son todas tanto la plataforma de visualización del SIGDIE, que está hecha está hecha en Power BI, como el mapa educativo nacional, que tiene su propio gestor de geoservicios y demás, que se puede linkear a la gente que maneja un geoservicios, puede conectarlo directamente, el padrón, todo lo que está ahí cargado es producciones del Ministerio de Educación y del organismo correspondiente, ¿sí? Ahora nosotros les vamos a contar el nuestro, ¿sí? En base un poco a todo esto que veníamos contando, decimos, bueno, existe toda la existencia de estas fuentes y de estas posibilidades. Obviamente, como decíamos al principio, son posibilidades, pero requieren primero una mirada intencionada para poder construir de eso algún tipo de información, y luego toda una serie de tomas de decisiones en relación con, bueno, qué es lo que uno quiere analizar, qué es lo que quiere mostrar, etcétera, etcétera. Desde el paso 1, que es convertir esos datos en algo más que simplemente una base de datos, un conjunto de datos almacenados, bueno, empieza la toma de decisiones y es donde se empieza a poner complicado.
De ahí que lo que nosotros desde el observatorio generamos y se presentó hace poco es un sitio que está construido a partir de Power BI, y ahora cuento alguna cuestión más técnica, que se llama Datos País, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar el link. Datos País está pensado como una propuesta de visualización de información en base a estas fuentes, que se puede acceder a través de la página del observatorio. Si hoy ingresan a la página del observatorio, está recientemente publicado ahí con la etiqueta de nuevo, ¿sí? Porque la semana pasada lo publicamos. Ingresando ahí acceden a esta sección, cuyo objetivo, digamos, cuando se pensó, es poder acercar, en la línea de lo que presentamos al principio, al público en general, al público que tiene un interés por conocer el sistema educativo argentino, una visión de conjunto, ¿sí? Cuando hablamos de conjunto es de un agregado a nivel nacional, de las principales dimensiones, unidades y características del sistema educativo argentino. Decíamos, bueno, las preguntas básicas, una parte, bueno, a ver, ¿cuántos alumnos, cuántos docentes, cuántas escuelas, cuántos por nivel, cuántos por sector de gestión? ¿Cómo es, si uno se preguntara así rápidamente, sin saber mucha idea, y que no implique ir a recurrir a Wikipedia, sino a las fuentes oficiales, que es lo que venimos tratando de incentivar de hacer uso? Entonces, sobre la base de ese objetivo, ¿sí? de esa pregunta inicial, bueno, ¿cómo podemos mostrar las características principales del sistema educativo argentino? Que se construyó este sistema de tableros, que a la pregunta de Walter, sí, está armado en base a Power BI. ¿Sí? Power BI es un sistema de analítica de datos que es certificado, es de Microsoft, que permite trabajar con el ingreso de bases de datos múltiples y diversas y generar relaciones entre bases de datos, unificarlas, ¿sí? Todo eso que fuimos viendo recién, bueno, acá está Aprender, acá están las bases usuarias, acá están datos del INDEC. Bueno, nosotros dentro de un sistema de Power BI podemos generar esos orígenes de datos e ingresarlos ahí adentro, hacer procesamientos y luego establecer relaciones entre esas bases de datos. Ya no simplemente analizarlas por separado, ¿sí? Sino poder vincularlas. Y un poco como contaban hoy, algunos detalles más técnicos, el esfuerzo que tiene de trabajo las bases usuarias o el operativo Aprender, por identificar a nivel de escuelas con un ID1, que es un indicador ficticio, permite aprovechar estos sistemas. El SIGDIE, que mostramos anteriormente del Ministerio, también está construido en base a Power BI, ¿sí? También tiene su propia estructura, porque responde a sus propias preguntas, pero la estrategia de analítica de datos es la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que nos propusimos en Datos País? Entonces, poder hacer una visión de conjunto del sistema educativo. Ahí hay dos criterios grandes que organizan esta producción. Bueno, si ustedes ingresan, como les decía, a Datos País, pueden, a través de la página entrar acá, se pueden encontrar con esta visión que está más en miniatura, y si no, haciendo clic acá abajo, derecha abajo, lo llevan a una ventana completa y lo pueden ver ampliado. ¿Qué es lo que nos propusimos? Pensar dos cosas. Primero, las principales unidades que componen al sistema educativo. Entonces pensamos en alumnos, escuelas y docentes. Poder incluir tres de por lo menos las modalidades del sistema educativo, que es educación común, adultos y especial, ¿sí? Lo que tratamos fue, en esta visión de conjunto, lo que en otros lados está segmentado. Nosotros vimos recién que las bases usuarias tienen educación común, que Exidie también presenta educación común y no de las modalidades. El mapa educativo nacional sí presenta de modalidades. Bueno, ¿cómo podemos mirar estas unidades de análisis y además mirarlas no solo en la modalidad común? Entonces ese sería el criterio 1, el conjunto, y el criterio 2 es, algo que les voy a mostrar ahora, poder pensar en la actualización, ¿sí? O sea, que tenga la última fuente disponible de información, por lo menos para estos datos generales. Entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra cuando entra a Datos País? Primero una portada, ¿sí? Esta es la portada base, que responde a esta pregunta. Bueno, ¿cuántos alumnos, cuántas escuelas y cuántos docentes podemos decir que hay en el sistema educativo argentino? Ese sería como el número total. Obviamente esto tiene decisiones, no es que es transparente, entonces aprovechando las herramientas, si uno desliza por arriba o apoya el mouse sin tocar por arriba de cada uno de estos elementos, tiene las definiciones que implican las decisiones metodológicas que se han tomado para componer esto, ¿sí? Entonces hay la definición, cuál es la definición de alumno, cuál es la definición de escuela, ¿sí? Cuál es la fuente, y la definición de docente, y cuál es la fuente. Luego, para agregar un dato más a esta primera portada, están las desagregaciones acá por modalidad, y si uno se para sobre la desagregación lo puede ver por sector de gestión. Entonces,
rápidamente uno pone una primera mirada de estos componentes. ¿Cuántos alumnos, cuántos en cada modalidad y cómo se distribuyen por sector de gestión? Una cosa que agregamos a lo largo de todo el tablero es la posibilidad de hacer descarga. Después, como mirar un cachito, uno puede descargar la información que está por detrás de esto. Pero esto es una portada de acceso. Uno entra acá y dice, bueno, esto es lo que va a ver. Pero se puede ingresar y desarrollar más información. Si uno se para ahí, por ejemplo, en alumnos, se dice, hace clic para más indicadores, entonces uno cliquea sobre alumnos y te lleva a un tablero. Hay 3 tableros, uno para alumnos, uno para escuelas, otro para docentes, que tienen la misma estructura general. Esto es, la parte superior del tablero es una parte fija, en el sentido de que va a mostrar siempre estos indicadores que están aquí, y aquí está el criterio de estas desagregaciones por sector de gestión, por oferta, por nivel educativo y por ámbito, y en base a la última fuente disponible. ¿Sí? En este caso, en el caso de alumnos, si nos paramos aquí, nosotros la última fuente disponible que tenemos es el anuario 2020, que fue publicado hace muy poquitito, y si de hecho uno le hace clic ahí al título, te lleva a la que vimos hoy, que es la página de los anuarios. ¿Sí? Y ahí uno puede descargar y hacer lo que vimos antes. Están las 3 tipos, las 3 modalidades que nosotros elegimos, común, adultos y especial, y uno puede ir navegando esos datos, ¿sí? Y viendo la desagregación. Si uno se para sobre las columnas hay información complementaria, ¿sí? Por ejemplo, la distribución de alumnos por sector, estatal o privado, por sexo, varones y mujeres, y por ámbito rural y urbano, del nivel primario, del nivel secundario, bueno, yo estoy ahora sobre adultos, o de formación profesional. Si uno tomara educación común, lo mismo uno puede hacer por niveles. Sería, ¿sí? Si yo vuelvo a la portada, un poquito lento, y en lugar de entrar a alumnos, entro a escuelas, ¿ven? La estructura es la misma, la parte superior conserva el mismo criterio. Las mismas desagregaciones, última fuente disponible, en este caso, esto está construido sobre la base del padrón oficial, a la última actualización, que es al 15 de diciembre, misma lógica, yo clico aquí y me lleva a la página del padrón, que es la que vimos hoy. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en docentes, a ver después si quieren lo miramos. Pero, vamos a trabajar acá en alumnos, que es el que tiene un poquito más. El tablero tiene una segunda parte, que es la parte inferior. La parte inferior es una selección, ¿sí? Una selección que está intencionada, que es definida desde el observatorio, de un conjunto de indicadores que entendemos aportan a la comprensión de esta mirada de conjunto del sistema educativo. No todos pertenecen a la misma fuente, ¿sí? Acá hay una integración de fuentes, por ejemplo la tasa de asistencia en este caso está calculada en base a la encuesta permanente de hogares. En este caso hay datos de los diferentes reglamentos, hay otros datos, vamos a ver adelante, que son de aprender, ¿sí? Pero la idea es que se brinda un conjunto, no son todos los posibles, no es exhaustivo, pero sí es un conjunto que a partir de las decisiones que se toman entendemos que sirven para caracterizar esa unidad de análisis, en este caso los alumnos, del sistema educativo argentino. Lo mismo para escuelas, lo mismo para docentes. ¿Cómo es la navegación en este caso? Acá tengo una botonera que me permite saber que hay más páginas que yo puedo ir navegando, y en algunos casos tengo información que se amplía. Por ejemplo, yo puedo, si me paro ahí sobre el año, puedo ver ya los números absolutos para cada uno de los niveles para ese año, cuál es la fuente, y cómo es que está agrupada esa fuente, ¿no? Tenemos gente de diferentes jurisdicciones ahora, sabemos que en nuestro país la primaria y la secundaria no se componen igual en cantidad de años, entonces bueno, acá hay decisiones que tomar, entonces bueno, nosotros tomamos la distribución de matrículas según la estructura de cada jurisdicción. Entonces, según la jurisdicción, el 7º año pertenece a primero o secundario. En otros lugares pueden encontrar que el cálculo se hace de otra manera, que se hace estructura unificada en 6 años y 6 años. Bueno, acá está explicado todo para que el que acceda no incurra en suposiciones o en errores de decir, mirá qué raro, que, no sé, por ejemplo, ¿no? Mirá cómo cae en el último año, acá en el 7º y demás. ¿Cómo se explica esto? Bueno, tratamos de ser rigurosos en cuanto a cómo está presentada la información. Hay filtros, uno puede filtrar estos cuadros, por ejemplo, por el sector, si es sector estatal o privado, para ver cómo se comporta ese indicador según el sector. Y luego con la botonera uno puede ir ampliando y navegando hacia otros indicadores. ¿Sí? Cada indicador compone una página, y cada gráfica tiene, en los casos en que es posible, información que amplía la información que está presente en pantalla. Algo que
conversábamos en algún momento es este tipo de visualizaciones, como que son visualización y análisis de datos, admiten diferentes tipos de navegaciones. Uno puede entrar y mirar el dato que está presente en pantalla, uno puede entrar y recorrerlos y ir viendo qué otra información está por subyacente o está anexa ahí. Nosotros fuimos tratando de agregar información que entendemos que puede ser relevante para comprender o para ampliar la dimensión de análisis. Por ejemplo, por decir algo, acá tenemos alumnos de pueblos originarios por nivel, uno para sobre la columna y te muestra la distribución según sector de gestión. ¿Sí? No es necesito por poner datos, sino que puedan brindar alguna información ampliatoria. Por ejemplo, alumnos extranjeros por nivel, uno para sobre la columna y da la distribución según sector de gestión al que asisten y país de origen. Entonces va enriqueciendo un poco la mirada y no quedar solo con el nivel. Voy un poquito para atrás. Si uno mira, por ejemplo, datos de vamos a mirar docentes, que no habíamos entrado, ¿no? La estructura nuevamente es la misma. La parte superior, con estas desagregaciones por modalidad, sector de gestión, oferta a nivel educativo, y acá en la parte inferior algunos indicadores. Por ejemplo, de formación docente, ¿sí? Unidades de servicio a alumnos y egresados de formación docente en Argentina. Fíjense que ahí quedó el mouse y ya amplía a por sector de gestión, cuántos varones, cuántas mujeres, lo mismo para alumnos. Y luego podemos ver acá los cargos docentes y uno puede establecer diferentes tipos de navegación, ¿no? Es decir, bueno, puedo ver por sector, por pertenencia a la planta funcional, e inclusive, si pasamos por arriba de las barras, está un poquitito lento porque la transmisión por Zoom consume un montón de ancho de banda, los tipos de cargos docentes también según sector, ¿sí? Como decía al principio, todo esto no tiene niveles de segregaciones, en nuestro caso, a nivel ni jurisdiccional ni de región, está pensado a ¿cómo se llama? Agregado nacional. Perdón, me distraje leyendo el chat. Si los datos se visualizan en tiempo real, claro, según la actualización de la fuente. Cuando se publica la fuente actualizada, por ejemplo, el padrón se publica, el año pasado tiene una frecuencia entre trimestral. Una vez que se publica el padrón, se carga la toma de la última fuente vigente. Las bases usuarias permiten en ese sentido hacer, la verdad, que un trabajo muy rápido, ¿sí? por el formato, entonces también permiten la actualización en el tiempo real de la carga de las bases de usuarios, ¿sí? Ya llegaremos un día que mientras lo están cargando en la escuela nosotros lo estemos levantando, ya vamos a llegar a eso, sea que sea en ese tiempo real, hoy es al tiempo de publicación de las bases de usuarios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de aquí, de datos país, sobre esto, sobre la navegación, la información presente? Una última cosita que me faltaba decir es, nosotros agregamos la opción de descarga, pensando también en esta idea de que se puede querer hacer otro tipo de navegación y no necesariamente volver a la fuente original. Hay dos formas de descarga que de vuelta decía, depende de los objetivos. La más fácil es la captura de pantalla, ¿no? Es decir, bueno, me gusta esto, no sé, voy a dar clase, entonces voy a mostrar esto, imprimir pantalla, me guardo la imagen, y ya está. Esa es como la fácil. Hay una poco más compleja, nosotros tenemos acá un botón de descarga que lo van a encontrar en todas las páginas. Ese botón muestra cuáles son las bases de datos de las cuales se está alimentando cada uno de los tableros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la base de datos de alumnos está compuesta así: el año, el tipo de educación, el nivel, el sector, el ámbito y el número de alumnos y la fuente. ¿Sí? La va a mostrar y yo luego desde aquí, ustedes pueden hacerle clic y les va a llevar a la descarga. Va a descargar todas las bases de datos que tiene atrás, todas las tablas en principio que tiene atrás datos país, un formato Excel. Van a entrar, este no es, mira, este. Entonces van a llegar a una base de datos de descarga con un índice de las tablas, que son las tablas que alimentan al Power BI, o por lo menos que subyacen al Power BI de datos país. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quería ver ahí, decir, bueno, los datos, me interesó los datos de la trayectoria de matrícula, por ejemplo, que estaban los datos por año, la evolución 2012-2020 de matrícula, bueno, lo tengo acá. Y tratamos también de ser cuidadosos en cómo quedó compuesta esto, porque, por ejemplo, evitamos encabezados, logos, insertos de las bases, porque con esto uno puede decir
Bueno, ¿sabes qué? Voy a insertar una tabla dinámica desde acá del mismo Excel y puedo generarme un gráfico propio, ¿sí?, de los datos que yo quiera visualizar. Por ejemplo, para hacer un trabajo práctico en la escuela para los chicos, hagan un gráfico de la evolución de la matrícula del nivel. Bien, entonces esto en principio, datos país. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, decir? Voy a hacer Ya yo un sé. comentario mientras que piensan otros comentarios. Quería mencionar que esta es como una propuesta que hacemos de línea de, a ver, tableros temáticos, si se quiere, y donde acá el eje temático es la descripción a nivel total país de los principales datos del sistema educativo proporcionados por las fuentes oficiales. Los tableros temáticos pueden ser variados, estamos ya pensando otros temas, ¿sí?, para poder poner, digamos, a disposición información que tenga que ver con esos temas. El observatorio cuenta también con un portal de indicadores, de datos e indicadores que estamos actualizando para poner prontamente a disposición los últimos datos disponibles, los que hoy están en la página no tienen la última actualización, pero sí permiten algunas cuestiones que estos tableros, por el objetivo, como decíamos antes, en lo que está pensado, no permite, por ejemplo, la desagregación por jurisdicción, grandes series históricas temporales, indicadores metodológicamente quizás más complejos que fueron pensados con alguna especificidad temática. Entonces acá hay como algunas cuestiones donde, bueno, son como producciones con distintas finalidades, ¿no? Y volvemos a esto de los objetivos, las necesidades, las miradas, y a donde uno puede acudir, digamos, digamos en la búsqueda de distinta información que se presenta de distinta manera, ¿no? Y que en este caso intentamos que fuera un sistema de consulta, de visualización muy ameno, muy rápido y muy descriptivo, ¿no? Esto de dónde tengo el dato, ¿no?, que me dice la cantidad de docentes, o que me dice la cantidad de digamos, alumnos para digamos, para un propósito muy acotado, por ejemplo. ¿Alguien pensó algo en este ratito? ¿Algo que quiera comentar, decir, preguntar? ¿Alguna prueba? ¿Entra ahí que no vi con algo? ¿Ya estamos todos cansados? Y bueno, igual les vamos a proponer ahora un poquito el recorrido, ¿no? Así que se nos ocurrió a Es nosotros. como que nos dieron tanta cosa que no nos sale nada. Lleva su tiempo, sí, sabemos que estamos como atosigándolos. Nos tienen que dar tiempo a que procesemos todo eso. Está muy bien, sí, sí, es así. Así que les vamos a guiar un poquito el camino a pensar algunas preguntas o algunas formas de acceso, ¿no?, a esta información que recién presentó Juan. Vamos a hacer una prueba. Dani, por favor. Dale. Bueno, acá lo que se nos ocurrió es traer de prueba una serie de escenarios posibles, donde estamos como planteando posibles usos de la información que está propuesta en este tablero de datos país, ¿no? Así que bueno, vamos a recorrer una serie de escenarios, empiezo por el primero. Que Son 50 escenarios. Solo 4 en este caso. El primero dice, una docente está preparando material para un taller acerca de población migrante en Argentina y quiere mostrar datos relativos a la escolarización de la misma, ¿no? Entonces, si vamos al tablero de datos país, la persona que accede a datos país podría arrancar mirando la pestaña de alumnos, ¿no? Entonces, entra en alumnos. Y bueno, particularmente uno de los datos que tienen en el sector inferior, que teníamos recién en pantalla, ahí está, perfecto. En la parte inferior del tablero tenemos una serie de indicadores. Primero es alumnos y alumnas de pueblos originarios por nivel, y luego tenemos alumnos extranjeros también por nivel, ¿no? Entonces, acá teníamos una aproximación posible a la temática de interés referida a la escolarización de la población migrante, ¿no? Y tenemos la apertura por nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, con los valores totales, ¿no? Podemos ver que es sobre todo alta en el nivel secundario. A ver,
En este caso, ¿tenemos alguna desagregación por encima? Sí. Acá, parados encima del nivel secundario, se nos despliega este gráfico secundario, donde tenemos, por un lado, el país de origen, de esos 69.230, si veo bien, están distribuidos por país de origen, y entre sector estatal y sector privado, ¿no? Tienen esa posibilidad de lectura adicional de la información. Y como mencionaba Juan hace un momento, estos datos están acompañados por una mención de la fuente de información y el año al que están haciendo referencia, ¿no? Lo ven en el pie de este gráfico secundario. En este caso, no, uno podría decir, por ejemplo, como es año 2020, y acá arriba también tenemos el 2020, hasta en abril podría hacer la cuenta, ¿no? Tomar el total, ¿sí? Dividir este número por el total del nivel y convertirlo en un porcentaje, ¿sí? Todo en este solito tablero. Exacto. Bien, vamos a aquí, escenario 2. Otro escenario posible, ya no pedagógico didáctico, sino pensado desde la gestión. Una directora a nivel primario explora los resultados de aprender su escuela, ¿sí? Y le interesa compararlos con los datos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente podemos ingresar al portal. Dentro de datos país teníamos una pestaña, que era en la página 2, en este caso de alumnos, estaban publicados el agregado de los alumnos con desempeño por debajo del nivel básico, por nivel y por área, ¿sí? En este caso está publicado como un porcentaje, cuál es el porcentaje de alumnos que obtuvieron que estaban por debajo del nivel en una de las áreas y según el nivel. Cada uno de estos tiene indicado cuál es la fuente, este es 2018, este es 2019, que tiene que ver con la fecha de toma del operativo, pero uno podría ver, bueno, mira, en mi escuela los números son así, a ver cómo estamos en relación con el promedio nacional del operativo. Digo yo para complementar. Bueno, el tercer escenario nos plantea la situación de un estudiante de posgrado que se propone realizar una tesis sobre formación docente en Argentina. Entonces, va a buscar datos generales sobre institutos, estudiantes y egresados para poder situar su tema de investigación. Y en este caso, tenemos una temática específica que es formación docente. Entonces, intuitivamente podríamos encaminarnos hacia la pestaña de docentes. Bueno, efectivamente, también tenemos información de la formación docente, además de los datos de la sección superior del tablero con datos generales, tenemos específicamente aspectos de la formación. Datos de 2020, y tenemos datos de las unidades de servicio, de los alumnos y los egresados en el total del país. Entonces acá posándonos de vuelta sobre uno de estos datos, en particular el dato de los alumnos, tenemos estas dos desagregaciones. Por sector, donde vemos que hay un 80.5% de los estudiantes que asisten a establecimientos estatales, y también la apertura por sexo. Una amplia mayoría de estudiantes de formación docente que son mujeres. Como decíamos antes, está la referencia al año, al dato general y a la fuente de información en la parte inferior de estos cuadros. Última opción, que es un poco el de partida, ¿no? Es decir, un investigador que explora cómo es la educación de adultos en Argentina, ¿sí? Es un tema más específico, pero debe ser en los aspectos generales. Le interesa conocer la cantidad de alumnos, docentes y escuelas, como así también su distribución entre público y privado. Entonces, también desde Datos País se puede acceder, por acá en este caso
hay como dos caminos distintos. La primera es por portada, ¿sí? En portada nosotros teníamos adelantados los datos, alumnos de escuelas y docentes. Se puede ver, hacer que filtre, ¿sí? Si yo clico sobre la columna me filtra sobre los datos de adultos, en este caso los alumnos, de adultos de las escuelas. En los docentes no, por algo que está explicado en el tooltip. En el tema de los docentes, como una misma persona puede tener varios cargos, es más complicado. Entonces se puede ingresar por acá. Si uno simplemente apoya sobre el cuadro, ya da la distribución de los alumnos por sector, que es lo que quería saber. Está el total, 1.180.047, y cuál es la distribución, 9,5% en privado, 90,5% en estatal. Inclusive si uno quiere decir no quiero el valor absoluto, no el relativo, se puede hacer la descarga de la tabla o ingresar tablero por tablero. Entonces, bueno, voy a tomar los datos del alumno, ingreso, filtro acá en educación de adultos, y entonces tengo los datos. ¿Por qué digo que acá tenemos el absoluto? Porque si yo me paro sobre aquí, me dice, hay, en el caso de educación de adultos, 112.150 estudiantes o alumnos que pertenecen en el sector privado, el 9,48%, 9,5%, y en el caso de estatal, 1.070.897, y luego desagregado por nivel. Lo mismo se podría hacer en este caso para escuelas, y lo mismo para docentes. Ingresar, filtrar, y poder obtener esa información. Los adultos, 870 unidades de servicio, 10.723, y por nivel educativo, y en este caso también por ámbito, está la apertura por ámbito. Bueno, y dentro del ámbito, ¿cuántas pertenecen a cada sector de gestión? Pero eso no le interesaba a nuestro investigador, le interesaba esta partecita. ¿Sí? Bien. Hasta aquí entonces, era un poco explorar algunas opciones posibles. ¿Alguna que quieran probar? ¿Alguna pregunta que no? A ver, ¿qué pasa si yo quiero averiguar? ¿Se les ocurre alguna? Los números de la quiniela no los adivinamos. Otra información que no esté y les gustaría que estuviese para que nosotros tuviéramos en cuenta en esta idea de, bueno, poner a disposición cada vez más información, nos queda claro que la apertura jurisdiccional, digamos, es algo muy importante, digamos, cuando uno está mirando su propio territorio, y por eso comentábamos recién lo del tema del portal de indicadores, pero quizás alguna otra información que a veces, bueno, dentro del sistema educativo no se difunde tanto, porque se está pensando en la caracterización más general del sistema y no en particularidades. Recuerden que las fuentes también tienen sus objetivos a la hora de llevarse adelante. Cuando uno conforma un instrumento, cuando uno hace un cuestionario, cuando desarrolla un sistema, piensa en determinada información y no en otra. Es un reporte, es una mirada, digamos. Bueno, a veces esa información está incluida, no, a veces está incluida medio complementariamente, igual nos permite tener determinadas aproximaciones a esa información. Bueno, cualquier, digamos, comentario en relación a esta información que ustedes quizás estén más cercanos y necesiten, también nos puede aportar. Chicos, les hago una consulta. Por ahí, en lo que tiene que ver con docentes, ¿está desglosado o podemos tener la información de cantidad de docentes y directivos, o son docentes en general? Quería hablar con vos. Voy por partes. Hay una pregunta en el chat que tiene que ver con la cantidad de alumnos en las orientaciones de una localidad. Yo preguntaba si eran las orientaciones de nivel secundario, entiendo. Claro. De nivel secundario. En datos país no, de base de usuarios se puede obtener solamente la cantidad de alumnos según pertenencia a escuela técnica o no, por ejemplo, si la escuela pertenece a técnica o no, y en principio está ahí. Ya por orientaciones de titulación, corríjame chicas si le erro, pero no está, porque eso no es un dato que esté publicado, por lo menos en las bases disponibles. Preguntabas recién, Karina, perdón. No, yo les preguntaba si en docente podíamos tener la información de docentes, Sí. De escuelas y directivos. Sí, ahí están viendo la pantalla, ¿no?, de datos país. En la pestaña de docentes, acá te muestra por cargos y por horas cátedra, por ejemplo. Ahí estoy viendo la columna de la evolución de cargos, por nivel. ¿Sí? Si yo me paro sobre un nivel, me dice la distribución de los tipos de cargo y el sector.
ahí está viendo en pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, está bien. vamos al 2020. Vamos a 2020. Bien, lo vi. Yo puedo ver personal en apoyo, frente a alumnos, dirección y fuera de la planta funcional, ¿sí? Por sector de gestión. Y si, ¿cómo se llama? Que cambio a horas cátedra en Horas lugar cátedra. de verlo, ya además del dato significativo de la cantidad de espacio que ocupa el secundario, acá no hay desagregación por tipo porque las horas cátedra no están desagregadas por tipo, solo los cargos de los usuarios, pero los cargos sí. ¿Sí? Bien. Me quedo pensando que es una apertura posible, creo, para los docentes, ¿no? Porque hay una diferencia de concepto entre los docentes como individuos y los cargos, ¿no? Por eso que un docente puede tener varios cargos. Que la parte superior tiene información de los docentes. Como potencia de la apertura es algo que estaría bueno tal vez incluir, pensando que la fuente tiene esa información, ¿no? Como un potencial que se podría incluir a futuro. Daniela Pesce, de formación docente continua. ¿En relación con qué? Se habría que ver. Pero no tenemos aquí en No. el tablero ningún tipo de información sobre formación docente continua. Tenemos ahí un deber anotado en algún momento, que es profundizar en todo lo que significa formación docente, ¿no? Y es bueno, digamos, un área temática que por supuesto tiene de gran incumbencia en el espacio institucional en el que estamos, digamos, insertos, en la UNIPE, digamos, pero además hay también toda una cuestión de información disponible, es un abordaje difícil, ¿no? Pero bueno, sí, nos parece importante seguir difundiendo esta información, mostrando sus alcances, sus limitaciones, y en ese sentido poder ponerlas a disposición desde esa mirada. Y sumo a lo que decía Delia al respecto de la información que sí está publicada, que es de los docentes que están en formación, tanto inicial, o también de postítulos y posgrados, que eso es información que sí es accesible mediante los anuarios, digamos. Pero bueno, lo que es formación continua como tal, no estaría relevado en este momento, ¿no? Como sistemáticamente. Yo hago una preguntita, chicos. No sé si vi o creo no leerlo. ¿Hay chicos de deserción escolar en esa estadística, en los alumnos? Sí, en este caso, en esta que es De secundaria. la página, ¿cómo se llama esto? Tanto en la página 2 como en la 3, acá están los indicadores de trayectoria, repitencia, promoción, repitencia y abandono, están en valores porcentuales y lo pueden filtrar por nivel primario, es ese caso, o secundario. Acá, ¿sí? Ah, Son los porcentuales para el total país, el nivel sobre la base de las estructuras jurisdiccionales. Están actualmente esta serie, que es 2012-2018, porque estos se publican digamos, a año posterior. O sea, ahora se publicaron los anuarios 2020, nos dijeron que ahora en marzo están próximos a publicarse los indicadores correspondientes a 2019 sería, ¿sí? Porque estos indicadores se calculan al finalizar, ¿sí? el año. Estos son los que están disponibles acá, en las bases usuarias hay, que es la base usuaria 3, los indicadores de trayectoria. También en la base usuaria de matrícula está lo que es repitencia y sobredad, eso también está disponible en esa base de datos. ok, gracias. Una cuestión, ¿cómo se llama? Interesante en esto, que por eso lo mostrábamos hoy, en la página de los anuarios, o de las bases, perdón, de las bases usuarias, era el documento, que hicimos ahí unos documentos metodológicos, el diccionario de datos es interesante porque lista todos las posibles ¿cómo se llama? Indicadores que hay para cada una de las bases de datos. Entonces es un documento bastante sintético y está bueno porque uno se pregunta, ¿existirá información sobre esto? Bueno, uno puede ir ahí, mirar esa tablita y saber por lo menos que está registrada. Después, si está disponible en alguno de los visualizadores existentes es una cosa, o también nos pueden escribir y decir, le podrían agregar datos país, tal cosa, ¿sí? Porque vimos que está disponible en las bases.
La pregunta por asistencia, están los datos de matrícula, ¿sí? Relevados, digamos, como tales. Si es a eso a lo que te referís, Walter, ¿no? Creo. Fernando Juárez. Bien. Fernando. Ah, la asistencia de este taller, Delia preguntaba. Ah, perdón. No están las bases usuarias. No tenemos un formulario online que esté en tiempo real sistematizando esta información. No, ustedes se inscribieron a través de un formulario online de inscripción y ahí estaban sus datos y les preguntaba si querían, digamos, recibir también un certificado, digamos, y la certificación pasa por el área, digamos, de la UNIPE que se encarga administrativamente de las inscripciones y las certificaciones. Así que eso va, digamos, por ese camino. Karina, sí. Yo puedo una cosita, a mí me parece que nosotros tenemos que que transmitir esto y poder llegar a las escuelas, porque la verdad que es un material, estoy como obnubilada de todo esto, y también creo que así como yo me siento afortunada y tuve la posibilidad de tener una línea que me diga ingresar, porque la verdad que no se difundió mucho esto de la semana virtual de la UNIPE, me parece como que está bueno poder compartirlo y que los que estamos acá podamos compartirlo con las escuelas y con la gente que también pueda hacer uso de esto, porque es un trabajo maravilloso el que han hecho, y está bueno esto que decían un docente, usos que se le pueden dar, que un docente puede tener acceso y poder utilizarlo, que es lo más importante, porque para eso hay tanto trabajo detrás de todo esto. Me parece que está bueno que los docentes, que los directivos, que todos nosotros lo podamos usar, podamos utilizarlo como insumo para, pienso en los docentes, para trabajarlo con los chicos, que puedan tener toda esta información, que estoy segura se desconoce en las escuelas. Entonces está bueno que nosotros seamos propulsores de difundir y de compartir esto. Obviamente desde mi lugar lo voy a hacer, pero bueno, me parece bárbaro, me parece hermoso. Gracias, Karina. La verdad es que nosotros nos entusiasmamos porque nos entusiasma esto, digamos, y por supuesto estamos fuertemente involucrados desde la UNIPE en distintas instancias de formación sobre este tema, digamos, con distintos actores, docentes, estudiantes. La verdad es que estamos muy convencidos de esto que propones vos, de poder difundirlo cada vez más, digamos, de poder acercar la información, de poder, digamos, también transmitir de que no está en manos de expertos, ni que hay que tener grandes expertices para poder acceder a una información, digamos, y usarla, y poder, digamos, ponerla en juego en distintos contextos, de distintas formas. Así que bueno, para nosotros es muy grato recibir este tipo de, digamos, de devoluciones, y bueno, vamos a poner a disposición, por supuesto, el video, que es lo que suele hacer UNIPE, digamos, por todas estas instancias de UNIPE virtual, pero también dejamos al observatorio y a nosotros como equipo a disponibilidad de todas las consultas que nos quieran hacer llegar. Si quieres, Juan, podés poner el mail del observatorio. Estamos haciendo una renovación de la página donde vamos a tener un formato de contacto más amigable también, pero en principio a través de este pueden hacernos consultas. Y estamos, digamos, a disposición para esto porque es también nuestra función y parte de nuestros objetivos. Si no tenemos más comentarios, consultas, dejamos este canal, por supuesto, abierto para seguir teniendo este vínculo de intercambio, y a nosotros nos interesa también que nos lleguen usos que ustedes hacen, digamos, que nos cuenten, digamos, cómo les fue en las escuelas, en sus equipos, al poder difundir, digamos, estos accesos. Así que también nos pueden hacer llegar comentarios, ¿sí? Bueno, que estamos cerrando, si les parece,
Les mandamos un enorme agradecimiento por formar parte de este espacio, por haber estado hoy, y bueno, un gusto haberlo compartido con ustedes. Muchas gracias.